Ya estamos de vuelta acá en La Invención del Futuro, son las 4 de la tarde con 42 minutos. Le pido disculpas a la gente que quería ver el video de Rapture y solo se encontró con la carátula del disco, pero no somos perfectos. Vamos a arreglarlo en todo caso. Tenemos a un equipo de 100 egipcios ahí que está trabajando para descargar todos los videos faltantes que tocamos acá en la radio. Y estamos listos ya para comenzar nuestra primera entrevista del día. Estamos junto a Carla Taramasco. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Doctora en Informática en Salud, investigadora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS, y además académica, obviamente, de la Universidad de Valparaíso, donde resides. Sí. Wow, de la quinta región. De la quinta Qué rico, región. qué envidia un poco, ¿no? Sí, exquisito. Y viniste especialmente entonces a Santiago para esto. Solo para esto hoy día. Espérate, ¿y qué te pasa cuando llegas a Santiago? ¿Te sentís un poco como abrumada con la ciudad o ya no tanto? No, ya no no ocurre tanto, eso. no, y de hecho me gusta, Sí, vengo, es como el paseo. Me Entonces, parece, como súper sí, bien. no me siento así abrumada. Carla y su equipo están trabajando en un nuevo sistema de trabajo con profesionales del movimiento que ayudó a un equipo de investigadores del Centro Nacional de Sistemas de Información a construir una gran base de datos sobre caídas con la idea de determinar patrones o posibles patrones que pueden tener al caerse la tercera edad, los abuelitos, que es algo por supuesto que sabemos súper común con la consecuente fracturas, ¿no es cierto?, roturas de costilla, de cintura, etcétera. Es algo muy común en la tercera edad, pero eventualmente utilizando a un grupo de bailarines y también inteligencia artificial, tengo entendido, se podría llegar a determinar un patrón de caídas. Esperamos. ¡Wow! Pero ¿cómo? Cuéntame todo desde el principio. A ver, llevamos varios años trabajando, desde el 2013 estamos trabajando en un equipo de investigación con las preguntas justamente de poder monitorear, acompañar a los adultos mayores en domicilio. ¿Y por qué en domicilio? Porque es donde ocurre la mayor cantidad de accidentes finalmente del adulto mayor, porque... Más que en salidas fuera de casa... Es que cuando les pasa algo afuera, en general va a haber alguien que los ayude. Es muy poco probable que el adulto mayor esté solo en la calle y nadie lo pueda ayudar. Perfecto. Pero cuando está en la casa, tenemos un grupo de adultos mayores que es del orden del 30% que va a estar con alguien. Que va a estar con alguien. Espérate, entonces, un 70% entonces está dentro solo. Del 70% tienes un 35% que está solo todo el día porque vive con alguien que trabaja. Por lo tanto está solo durante todo el día y en la noche probablemente lo acompañan. Y el resto está solo. Son adultos mayores que están solos durante todo el día y durante todo el resto de su vida. Y efectivamente esos adultos mayores para nosotros son un gran riesgo porque cualquier cosa que les pasa no pueden acudir y pedir ayuda inmediatamente. Y además que los adultos mayores hoy en día tampoco todos utilizan dispositivos móviles, por lo tanto tampoco todos andan con un celular como a la mano para poder llamar. Una pregunta paréntesis justamente respecto a eso. ¿Cómo has visto tú la adopción justamente de nuevas tecnologías por parte de la tercera edad que son reacias justamente, pero están útiles finalmente? Usan teléfonos como digamos de los antiguos, eso es como para llamar. Solamente para llamar mensajes de texto. Y listo, y si tienen un súper teléfono, un smartphone, lo van a usar solo para llamar y después te dicen, no sé cómo se usa esto, no me interesa, no tienen tanta ganas. Pero siempre hay un porcentaje de excepción, o sea, siempre tenemos los super adultos mayores que les encantan y que hacen cosas, se meten a WhatsApp y escriben y reciben fotos y mandan mensajes incluso de voz. Pero la gran mayoría de los adultos mayores con los que nosotros hemos trabajado, estamos trabajando, nosotros le llamamos viviendas sociales inteligentes, con un conjunto de adultos mayores que pertenece a los centros de atención primaria y a los hospitales, que en general no tienen tanta adopción de lo que sería un smartphone, sino que ocupan, si van a usar un teléfono celular es solo de estos antiguos, así con botones para llamar. Los celulares básicos. Nada más, sí. Ese es como a nivel de adopción. Perfecto. Y bueno, y con el equipo de investigación y un conjunto de ingenieros y equipo clínico que estamos trabajando en este desafío, hemos avanzado un poco en distintas preguntas. Y nuestro primer sistema era un sistema de monitoreo en domicilio de adulto mayor, donde lo que hacíamos era detectar caídas del adulto mayor usando sensores no invasivos. Y los sensores no invasivos son sensores que ponemos en las distintas habitaciones de la casa. La idea es que el adulto mayor no lleve nada sobre él, porque si no después lo deja usar, pierdes adopción. ¿El sensor determina, por ejemplo, que hay una ausencia de un objeto que debiera estar ahí, que es la persona? No, nosotros lo que hacemos es un sensor térmico que lo que hace es que captura radiación infrarroja que transforma en temperatura. Eso entra a un computador, que es una Raspberry Pi,
Y lo que hace ahí, a partir de redes neuronales que nosotros entrenamos... Sí. Qué cool. Sí. Vamos a dedicar un programa, en todo caso, a hablar de ese concepto. Y de ahí lo que hacemos es entrenar las redes neuronales para que sean capaces de detectar justamente la variación que ocurre en el adulto mayor. Nosotros tenemos una matriz de 32 por 24, eso es como lo que recibimos. O sea, si tú ves una pantalla como de, si lo quieres ver como en interfaz, sí, una pantalla como de colores, y lo que vemos es el movimiento del adulto mayor y por lo tanto el cambio de posición vinculado a una aceleración que implica una caída. Entiendo. Eso para detectar caída. Detectamos otras cosas también, pero orientado a caídas eso. Yeah. Entonces lo que empezamos a ver es que, claro, cuando nosotros entrenamos las redes en el laboratorio, siempre uno tiende a entrenar las redes con jóvenes entre 20 y 40 años que simulan caídas. Y efectivamente teníamos súper buenos resultados. Cuando llegamos la primera vez en el 2013 a instalar nuestros sensores al domicilio, nos empezamos a encontrar con un montón de problemas de la realidad. Y que efectivamente nuestro nivel de detección, que era 99,9 en el laboratorio, bajó como a un 78 en las casas. Y después dijimos, bueno, ¿cómo vamos a mejorar esto? Y ahí es donde viene esta nueva versión de los sensores, este nuevo trabajo, y trabajamos ahora con este equipo de bailarines. Sí, cuéntame eso. Donde ya no solamente tenemos, obviamente, el conjunto de personas entre 20 y 40 años que simulan caídas, sino que hoy en día trabajamos también con 2 bailarines que ellos se dedican a trabajar la caída en la danza. Por lo tanto, son expertos de caída, estudian caída. Ese es su trabajo profesional. Me ocurren demasiadas preguntas. Claro. Y entonces lo que hicimos a ellos fue pedirles, obviamente, que simularan caídas para que nuestro sensor pudiera detectarlo y reentrenar la red neuronal con esta nueva información. Y ahora que estamos nuevamente instalando en los domicilios, estamos obteniendo resultados muchísimo mejor que antes. A partir de eso. Y es porque obviamente los jóvenes cuando simulan una caída no es igual a cuando se cae un adulto mayor. Me imagino. Para nada. Porque ¿cuáles son las características de la caída de un adulto mayor? ¿Qué es con lo que finalmente más llegan a caerse? ¿Se tropiezan? ¿Pierden el equilibrio? ¿Mareos? El adulto mayor empieza a perder, nosotros tendemos a caminar levantando los pies, ¿cierto? Ellos empiezan como a arrastrar un poco más los pies. Por lo tanto, frente a cualquier objeto, uno llega a la casa del adulto mayor y lo primero que ve es estas alfombras, así como estas alfombras como de pasillo. Todo. No, porque ya no tienen la facilidad que podríamos decir que tenemos nosotros, que podemos caminar como sin darnos cuenta justamente de este cambio de piso, del estado del piso. Y por eso también cuando están en la calle está como en reparación o no está tan... Eso para ellos también es súper difícil de adaptarse. Por cierto, claro. Porque cualquier modificación en cómo van un baldoso, un adoquín, es muy grande. Y eso yo diría que es una de las causas de caída. Pero también existen... O sea, desniveles. Las variaciones en el terreno. Pero también existen... el adulto mayor empieza a levantarse durante la noche para ir al baño. Cuando se levanta durante la noche, muchas veces... prende la luz después de que se levanta, como que tiende a que conoce su casa y entonces muchas veces va oscura. Tenemos muchos accidentes que ocurren en ese tránsito, en el tránsito nocturno, desde la cama al baño. Y eso es, claro, quizás no están tan despiertos, entonces ocurre efectivamente, ese es un momento de riesgo para nosotros. Y siempre nosotros instalamos sensores en ese tránsito, porque es donde más se caen. Todo el sentido. Y de a poco hemos ido como un poco descubriendo y estudiando también esto, ¿no? De ir viendo, bueno, dónde son los lugares más a riesgo dentro de la casa, claro, cómo podemos ir apoyando para ir disminuyendo los riesgos con el adulto mayor. Por ejemplo, esto de las alfombras, claro, a veces ellos mismos todavía mantienen baño, muchos muebles y que ellos mismos se obligan a pasar así como ir así como esquivando, cuando en realidad quizás hay que empezar también a decir, tengo otro estilo de vida, quizás podría modificar un poco cómo tengo mis muebles hoy día. Y vamos trabajando en eso con ellos, pero el desafío inicial de este proyecto ha sido detectar lo más tempranamente una caída para poder ir en auxilio del adulto mayor que se cayó. Ya, antes de llegar a ese punto de qué se hace cuando se determina una caída, te quería preguntar, considerando que el concepto de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, está súper de moda, está súper hot, está siendo ocupado en múltiples quehaceres del ser humano. En este caso en particular, ¿cómo les otorga un beneficio a su investigación el uso de la inteligencia artificial? Nosotros primero dijimos, no usemos inteligencia artificial, intentemos detectar distintas características que cambian y que si tuviéramos algunas en unos o en ceros, combinadas, pudiéramos decir esto es una caída. Correcto. La verdad es que no da resultado porque tienes en las casas, por ejemplo, animales que tienen temperatura, igual que las personas.
Entonces ya no es tan fácil configurar este conjunto de variables que podía ser relativamente simple en decir, bueno, yo puedo distinguir una aceleración en el movimiento que se cae, pero eso también puede ser un cambio de aceleración cuando pasa un animal. Un gato que se tiró al piso. Un gato. O, por ejemplo, en invierno tenemos mucho ruido también, porque que los calefactores, que los hervidores, todas esas cosas, como tenemos un sensor térmico, generan ruido. Para disminuir ese ruido, las redes neuronales son muy necesarias para poder exactamente sacar del fondo, digamos, lo que es relevante para nosotros, que es este cambio del adulto mayor de estado, que sería que ahora está en el suelo y se cayó. Perfecto. Y entonces en estos 5 o 6 años, ¿no es cierto?, de investigación que llevan realizando todo este proyecto, te quería preguntar, primero, ¿cuáles han sido las conclusiones más relevantes? Y segundo, ¿cómo está operando, digamos, todo este servicio, digamos, de esta ayuda para la tercera edad? Bueno, las conclusiones relevantes es que podemos desarrollar tecnología de primer nivel. El primer desafío era saber si podíamos hacerlo en Chile. O sea, si podíamos desarrollar tecnología que permitiera monitorear al adulto mayor en su casa y que de alguna manera nos entregara resultados óptimos. Esa fue la primera prueba. ¿Y esto se puede hacer de manera, digamos, pública o se nosotros está haciendo a nivel solamente, académico solamente? No, nosotros estamos trabajando con usuarios reales. El primer proyecto fue un proyecto FIG financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso, que postulamos como Universidad de Valparaíso, y ahí estuvimos trabajando con 75 adultos mayores del Hospital Geriátrico de Limache. Y ahí trabajamos con ellos durante 10 meses, monitoreándolos en la casa, acompañándolos justamente en todo este proceso de la detección. Detectamos caída, detectamos nicturia y conductas perseverantes. Eso es lo que detectamos en el primer proyecto. Y ahí el objetivo era probar que los sensores detectaban lo que nosotros pensábamos que detectaban en el laboratorio, porque es re distinto en el laboratorio que en las casas. Por supuesto. Cuando logramos hacer esas pruebas y confirmar finalmente y demostrar que sí éramos capaces de resolver esos desafíos tecnológicos y de llevarlos además a las casas de usuarios reales, nos pusimos ahora como un nuevo desafío en un nuevo proyecto FONDEF que tenemos ahora en conjunto con la Municipalidad de San Antonio, la Corporación Municipal de Valparaíso y el Servio, en el cual estamos trabajando en 120 domicilios, por lo tanto con 120 adultos mayores, y ahora el desafío es medir la variación en la calidad de vida producto de este acompañamiento tecnológico. Claro. ¿Qué va a durar cuánto esta medición, última medición? La medición son 10 meses de monitoreo para poder medir si existe realmente un aumento en la calidad de vida de los adultos mayores. Claro, la pregunta del millón, ¿cuándo esto se va a poder traspasar las fronteras de la quinta región? Esperemos que muy pronto. Esperamos que muy pronto. Estamos ya en algunas conversaciones. El Servio, uno de los desafíos es que podamos plantearlo como la posibilidad, siempre y cuando sea exitoso, obviamente, la posibilidad de crear un nuevo subsidio habitacional en el cual podamos generar un subsidio para viviendas sociales inteligentes que sea financiado de modo subsidio y luego todo lo que sea el monitoreo permanente de los adultos mayores se hace a partir de los centros de atención primaria. Perfecto. Por lo tanto, podría ser un sistema totalmente masificado y que se pueda aplicar a nivel nacional. Ya, y lo último que te quería preguntar, porque ya nos está pillando el tiempo, es, no sé cómo medirlo, la velocidad de respuesta quizá. Depende al momento en ver que un adulto mayor cae, ¿no es cierto?, ocupando todos estos sistemas que tú has descrito, ¿cómo ha variado la velocidad de respuesta y de atención? Ya, la velocidad de respuesta y en el primer proyecto éramos nosotros mismos que respondíamos con un equipo clínico. Claro. Entonces íbamos. Hoy en día estamos ya involucrando a los centros de atención primaria, por lo tanto son los centros de atención primaria que ellos van. Ya. Y eso también nos hace llegar mucho más a la realidad. Perfecto. Y la verdad es que ha funcionado súper bien porque hay un compromiso muy grande, bueno, de las entidades asociadas al proyecto, obviamente, con sus centros de atención primaria que están participando y hacen que los tiempos de respuesta jamás superan una hora en general, de todos los eventos que hemos tenido ahora. Habíamos tenido adultos mayores que habían pasado 40 horas en el suelo post-trauma. Más de un día. 40, 2 días casi. 40. Y que se dieron cuenta que se había caído porque el vecino de enfrente no la vio salir más y empezó a gritar. La señora estaba consciente, pero no se podía mover. Ay, Dios santo, ya. Entonces, cuando uno dice, el peor escenario antes eran 40 y mi peor escenario ahora es 1 cuando estoy partiendo. Eventualmente la cosa se podría reducir. O sea, queremos que nuestro desafío es llegar a 15 minutos, como el máximo tiempo de alerta. Perfecto. Hemos tenido alertas en 2-3 minutos, obviamente, pero lo que queremos hacer es eso, pero también queremos medir, y ese es el desafío de ahora, cómo cambia la percepción del adulto mayor en distintas variables, por ejemplo, en su seguridad, en su autonomía, si se siente más seguro, si se siente más autónomo, más tranquilo, y todas esas variables las estamos midiendo ahora, justamente.
Fantástico. Que... Carla Taramasco, doctora en informática en salud, investigadora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud del CENS y académica además de la Universidad de Valparaíso, que vino especialmente desde la quinta región a la Invención del Futuro a contarnos sobre este interesantísimo proyecto en beneficio principalmente de la tercera edad, utilizando sensores, bailarines e inteligencia artificial. Qué mejor. Así que, Carla, 1.000.000 de gracias por haberte dado el trabajo de haber venido acá a Santiago y haber venido al programa. Mucho éxito en el proyecto y cuando tengas más novedades, por supuesto que estás invitadísima a que nos vengas a contar acá al programa. Yo les voy a contar, muchachos, que en BTR hemos trabajado por generaciones para darte la mejor conexión con todo lo que quieres.